Bueno, astera goaz. Ongi etorri Art Accessible proiektua aurkezteko ekitaldira. Hitz joko honen bidez, artea eskuragarriago egin nahi dugu. Kasu honetan, pertsona itsuek euskoltoreen artelanak euskara izan ditzaten. Bienvenidos, bienvenidas al evento de presentación del proyecto Art Accessible, un proyecto que a través de este juego de palabras persigue hacer más accesible el arte, en este caso, hacer accesible a personas ciegas obras de arte de nuestros escultores vascos. El evento de hoy persigue dos objetivos. Por un lado, reconocer y hacer público el gran premio del jurado del cuarto desafío internacional de los Fab Labs solidarios de Orange. Un proyecto innovador tecnológicamente y socialmente. Por otro lado, animar y motivar a nuestros jóvenes a que con el premio puedan implantar y dar sostenibilidad al proyecto. Quiero presentar primero al gran equipo de jóvenes que tenemos en el Garage Lab en este momento. El grupo de soldadura y calderería, de formación profesional básica. Vosotros, sin duda, sois los protagonistas de este proyecto. Eskerrik asko a todo el equipo educativo y técnico de Ortzadar, que acompaña en este momento al grupo. Ibai, Igón, Ekain, Miriam desde casa, eskerrik asko. Y a Marcio Ferreira, coordinador e impulsor de la magia de Ortzadar. Para nosotros es un orgullo poder contar con representantes institucionales con los que colaboramos o nos gustaría comenzar a colaborar y que han querido sumarse a este doble objetivo. Paso a agradecer su presencia a todo el equipo de Ortzadar, sin duda, al equipo de Fundación Orange, Daniel Morales, director de la Fundación Orange, Óscar Aragón, Angélica Bautista, Javier Díaz, eskerrik asko, gracias por estar hoy con nosotros. Y sin duda los representantes institucionales que hoy nos han querido acompañar. Ricardo Lamadrid, director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Maite Peña, diputada de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Aitziber San Román, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Donosti. Roberto Doval, de la Dirección de Apoyo de ONCE Euskadi, eskerrik asko, Roberto. Íñigo Arbiza, jefe de Comunicación y Contenidos Multimedia de la ONCE Euskadi. Miquel Niño, responsable de Estrategia en Fabricación Avanzada e Industria 4.0 de Tecnalia, eskerrik asko, Miquel. Nausicaa Sánchez, responsable de Educación e Investigación del Museo Chillida-Leku. Ollana Aristondo, coordinadora de Servicios de Media Lab Tabacalera. Roberto García, eskerrik asko, Roberto, Junta Directiva de la Red de Escuelas de Segunda Oportunidad, junto con Frederic Herzog, coordinadora de la red. Ilia Fernández, coordinadora de proyectos de Fundación Empieza por Educar. Ainhoa Martín, responsable del Centro Europe Direct Donostia San Sebastián. Y Leire Orella, del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Donosti. Eskerrik asko a todos. Comenzamos ahora y damos paso a Alberto Inciarte, director de Ortzadar Ikastetxea. Eskerrik asko, Alberto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jesús. Kaixo, egun on guzti hori eta ongi etorri. Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet Ortzadarreko langile guztien partez, gaurko ospakizun honetan parte hartzeko tartetxo bat bilatu eta aurkitu duzuen guzti hori. Erakundetako ordezkarioi, arduradun eta profesional guzti hori. Mila esker.
gaur zuen egutegietan guretzako Ortzadar ikastetxerako eta bereziki gure ikasleentzako tartetxo hau izateagatik. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre de todas y todos mis compañeros la presencia de todos los participantes en esta celebración, representantes institucionales, responsables y profesionales. Mil gracias por buscar y encontrar un hueco en vuestras agendas para nosotros, para el Colegio Ortzadar y en concreto para quienes me rodean, nuestros alumnos. Hace tiempo que en Ortzadar vivimos un sueño donde todos los colores tengan cabida, donde nadie sobre y por lo tanto todos seamos bienvenidos, donde no hay descanso y donde creemos que todos podemos, debemos y tenemos que aportar. No es un reto fácil, no dejamos ni dejaremos de innovar, no paramos ni pararemos de experimentar. Y el alumnado, nuestros protagonistas, no dejan ni dejarán de sorprendernos. Ellos idearon este reto, ellos lo diseñaron, ellos nos enseñaron a crearlo a través de las nuevas tecnologías y suyo es el mérito, nosotros el pretexto y el instrumento para conseguirlo. Sigamos buscando juntos el éxito, sigamos explorando juntos diferentes caminos para lograrlo, sigamos invirtiendo en los jóvenes, en definitiva, sigamos soñando. Desde luego, en Ortzadar nos sale soñar a todo color y desde luego no sería justo hacerlo en soledad. Gracias al alumnado aquí presente, gracias al profesorado aquí representado, gracias a las instituciones, gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí. Gracias de verdad por vuestro aliento. Por último, gracias a Fundación Orange por este reconocimiento y a todas las personas e instituciones que habéis contribuido para conseguirlo. Buen trabajo. Mila esker benetan guzti hori. Eskerrik asko, Alberto. Eskerrik asko, equipo. Bueno, vamos a pasar ahora con la siguiente parte. Vamos a preguntarnos, ¿es posible convertir el fracaso en una primera experiencia de éxito formativo laboral? ¿Son nuestros jóvenes capaces de innovar y aportar valor a la sociedad con un proyecto de inclusión? ¿El proyecto Arte Accesible que han hecho nuestros jóvenes da respuesta positiva a estas dos preguntas? Vamos a pasar ahora a ver el vídeo del gran momento de la entrega del premio del cuarto Challenge Internacional de los Fab Labs Solidarios. Seguido daremos paso a Daniel Morales, director de la Fundación Orange. Cette année, le prix du jury est décerné au Fab Lab solidaire Garage Lab Ortzadar de San Sebastián en Espagne pour son projet La sculpture en main. Congratulations, Sebastian. How do you feel? What do you want to say? How do you feel, guys? First of all, congratulations to all the participants of this Solidarity Fab Labs International Challenge. We really enjoyed watching all your wonderful projects. And of course, the most important, we want to thank the great work of our protagonists of our Second Opportunity School, the students. They were called failures, and our Garage Lab has called them successful artists. Congratulations, art makers. You make us get excited every day. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Felicitaciones. Ayudar personas con discapacidad a disfrutar de obras de arte es un proyecto muy generoso. Entonces, muchas gracias.
A vosotros, a vosotros. Hola, buenos días. Eskerrik asko a todos. Y yo no sé vosotros, pero yo me sigo emocionando al ver el vídeo y el momento que parece Eurovisión, en el que nuestra superjefaza en Francia anuncia el nombre del ganador y es el Garage Lab de Orchada. La verdad es que para la Fundación Orange es un honor el formar parte de este proyecto. Estamos trabajando juntos desde finales de 2017, principios de 2018, que fue cuando se inauguró este Garage Lab, y fuisteis de los primeros que fuisteis capaces de embarcar en esta iniciativa y hacer el proyecto con nosotros, que estábamos también empezando, ¿no? Ahora son más de 21 Garage Lab los que forman la comunidad, y yo solo tengo palabras de agradecimiento a Orchada porque desde el primer día formó parte de esa comunidad haciendo, explicando cómo se hacen los proyectos en Orchada, haciendo un poco de referencia y de book insignia de todos los Garage Lab que tenemos repartidos por todo el territorio, ¿no? Así que solamente deciros que gracias por vuestra actitud, por vuestra proactividad, que sigáis presentando proyectos ganadores como este y que sigáis proponiendo nuevos proyectos a la comunidad Garage Lab y en general dándole oportunidades a los jóvenes en la escuela de segunda oportunidad. Eskerrik asko, Daniel. Muchas gracias a todo el equipo de Fundación Orange por apoyar e impulsar los proyectos como este, vamos. Estoy seguro de que seguiremos cultivando juntos el futuro de nuestros jóvenes y ahí estaremos. Eskerrik asko, Daniel. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de metodología STEAM, de métodos de aprendizaje colaborativos basados en retos, inclusión de nuestros jóvenes en recursos comunitarios como pueden ser Tabakalera, Gaztelekuz, Kulturetxeak, museos, ¿vale? Todo esto es posible cuando conseguimos realizar un trabajo interdisciplinar e interinstitucional. Juntos, sin duda, llegamos más lejos. Vamos a pasar ahora, relacionado con esto, a escuchar a los representantes institucionales con los que colaboramos y que nos acompañan hoy. Damos paso ahora a Ricard Lamadrid, director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados de la Consejería de Educación de Gobierno Vasco. Eskerrik asko, Ricard. Bai, eskerrik asko zuoi, gonbidatzearren, nola ez ore bata, momentu honetan, hezkuntza sailaren ordezkari bezala egotea hemen, eta baita lanbide heziketako sailburu ordetzako ordezkari bezala. Agradeceros, como no, pues darnos la oportunidad de poder participar en este evento tan especial, ¿no? Y quisiera hablar, como no, de una palabra que ha aparecido, que has comentado tú, Igón, que ha sido magia, ¿no? Ha aparecido la palabra magia. Y me ha llamado la atención porque verdaderamente esto se puede considerar como magia. ¿Qué ocurre? Que la magia no surge espontáneamente. Detrás de esta magia, detrás de este truco de magia que ha habido hoy, y perdonadme el símil, hay muchísimo trabajo. Y está claro que el talento contra el trabajo siempre pierde. Quiero decir que todo este talento con el que contáis hoy en día en Orchada es porque por detrás ha habido un trabajo potentísimo, fuertísimo, implicación, compromiso y vuelvo a repetir, trabajo. Has comentado también STEAM. ¿Cómo no? Este probablemente es una de las prácticas más concretas que conozco en este ámbito. Desde trabajar la S de ciencia, después la T de tecnología, la E, que en este caso es ingeniería, la A de arte, que es un poco lo que hemos visto en este art accesible, y luego, como no,
la matemática. Entonces, no voy a robar más protagonismo porque nosotros, los diferentes agentes que estamos hoy aquí, no somos para nada los protagonistas. Los protagonistas sois, por un lado, los que y las que habéis ganado este premio, que es el alumnado de Orchadar, y os felicito por lo que habéis conseguido. Verdaderamente hay mucho trabajo y es el premio que mínimamente necesitabais o se necesita para, de alguna manera, seguir adelante. Es reconocimientos de este tipo. Trabajo que se lleva muchos años realizando. Y luego, después de felicitar a los ganadores, ganadoras, sí que me gustaría hacer un pequeño parón en el profesorado de Orchadar, porque está claro que, al fin y al cabo, aquí lo que necesitamos es profesores y profesoras detrás de todo esto, ¿no? Que muchas veces estamos, porque yo también soy profesor, en este caso de soldadura, o sea que sé de lo que hablo. Muchas veces somos los grandes desaparecidos, ¿no? O las grandes desaparecidas. Entonces sé que hay un trabajo importante, una gestión del centro inmejorable y un compromiso social y humano terrible. Entonces, nada, zorionak ikaslei eta zorionak ere irakasleei eta nola ez, gaur egun honetan hemen gauden beste agentei, guk bakoitzak garautxo bat jartzen dugu, vamos poniendo un granito de arena, pero la verdadera cantidad de arena es la que pone Orchadar, su alumnado y su profesorado. Zorionak, benetan. Eskerrik asko, Ricard, bai. Pasaremos tu vídeo y tu agradecimiento al equipo, ¿vale? Porque es importante. Bai, eskerrik asko, Ricard. Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar a Maite Peña, diputada de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Eskerrik asko, Maite, gaur gurekin izateagatik. Bai, eskerrik asko zuek, zuei. Rikarrek dioen bezala protagonistak zuek zehazte eta meritua zuena da, ez? Ni labur lehenik eta behin eskartu, ez? Aukera hau emateagatik, gertutik ezagutzeko proiektua eta tartetxo batzuekin partekatzeko aukera zabaltzeagatik eta bestetik zoriondu, ez, Accessible proiektua sortu eta parte izan zareten guztioi, ez? Proiektu zoragarria da, artea eta eskultura denon eskura ipiniz, ez? Eta gainea euskal artisten lana, Oteizarena, Txillidarena eskugarri egin dituzue ikusmen arazoak dituzten pertsonenga gerturatuz, ez? Eta askotan ez gara ohartzen ze garrantzia izan dezaken honek, ez, ikusmen arazoak dituzten pertsonengan, ez, elkartasunez eta elkarlanez beteriko proiektua da eta nire partetik mila esker. Yo un poco haciendo también una reflexión, ¿no? Desde el punto de vista institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa, qué lujo es tener este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, pues lo comentaban también, creo que era Dani, ¿no? Esto no es fruto de la casualidad, sino que esto es fruto de un compromiso y de una apuesta inequívoca por la innovación social, por la innovación tecnológica. Yo pongo en valor el que haya diferentes trabajando en un mismo proyecto y que este proyecto sea además en Orchadar Ikastola, o sea, vinculando con las raíces y el ámbito educativo, ¿no? Me parece que es de quitarse el sombrero para el equipo técnico, bueno, pues todo lo que transmitís, ¿no?, a estas futuras soldadoras y también caldereros. Yo creo que, bueno, pues así es como se construye una sociedad cohesionada, impulsando ya desde la educación, desde la formación, valores en igualdad, ¿no? Valores que vayan a romper
con las desigualdades y yo creo que bueno, pues que esto es algo que nos caracteriza y desde luego estamos muy orgullosos y no me extraña que se hayan rendido a los encantos del proyecto. Espero que vengan muchos reconocimientos porque haya mucho trabajo justo en esta dirección y ahí, bueno, pues nos tendréis al lado, ¿no? Mila esker, benetan. Eskerrik asko, Maite. Sin duda es un proyecto de innovación social que parte y se dirige hacia la inclusión. Así que tu papel aquí, eskerrik asko, Maite, gurekin izateagatik. Vamos ahora al Ayuntamiento de San Sebastián, vamos ahora a nuestro ayuntamiento y vamos a dar paso a Itziar San Román, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Donosti. Ez da entzuten, Itziar. A ver, orain. Orain bai, ez da? Orain bai, Itziar, eskerrik asko. Vale. Bueno, zorionak noski eta mila eskerne partetikan. Oaintxe bertan ikusi duzue, zuk lehen galdera bat planteatu diguzu. Aber errore batetik, frakaso porrot batetik ikas daiteken noski. Porrotik gabe munduak ez zun sekulan aurrera egingo. Frakasoetatik egin dezakegu noski, ebaluatu zer egin dugun geizki, bestela ez dugu zer ikasiko. Nik egia esan da, bueno, proiektua txundigarria da, oso momentu, bezakit, bihotzera iristen da momentua bizitu izan dugu, zuei esker ikusi ditugunean jarri dituzuen irudiak, baina nik aipatuko nuke komunidadeari eta sarea ehuntzen nola laguntzen duten hauek bezalako proiektua. Komunidadea hitz egiten dugunean, askotan, inpresioa dakat ari gehala hitz egiten, gertu dauden rekurso, erakunde edo, eta ez, komunidadea ere askotan da oso toki diferentetan gauden agenteak elkartzea. Eta hori, desde luego, lortu duzue. Talde horretatikan horrek ez dauka preziorik. La verdad es que nada más significativo como aprendizaje que ponerte a elaborar proyectos. Yo, desde luego, soy una enamorada del aprendizaje por proyectos desde hace mucho tiempo, por lo significativo que tiene. Cualquier tipo de institución educativa es un agente en la comunidad que no sé si nos damos cuenta hasta dónde llega, y yo quisiera resaltar que haber tenido la capacidad de poner de unir agentes tan aparentemente distintos o lejanos, pues al fin y al cabo demostrando que todos somos necesarios y que esa red que tenemos que tejer entre todos, pues creo que también es una aportación más que simplemente quería poner encima de la mesa. Mila esker, hore bada zuekin kontatzea. Eskerrik asko, Itziar. Somos una escuela de segunda oportunidad situada aquí en Donosti y el papel que realizamos también en la inserción social con nuestros jóvenes es un lujo, ¿vale? Antes agradecía, habéis comentado, el equipo educativo que está detrás de cada uno de estos planes individualizados hace realidad también este papel social. Eskerrik asko, Itziar. Bueno, un papel importante que cumple en este proyecto, sin duda, y tenemos que dar gracias, ¿vale? Es la ONCE Euskadi, ¿sí? Roberto Doval, desde la Dirección de Apoyo de ONCE Euskadi, gracias por apoyarnos antes, durante y a futuro. Pasamos a escucharte. Ez da entzuten, Roberto, mikrofonoa. Orain bai, Roberto. Barkatu. Egunon denori, zorionak y muchas felicidades por ese galardón. En nombre de la ONCE, amigos y amigas de Orchada, encarnáis esos valores que atesoran al Grupo Social ONCE desde hace más de 80 años. El trabajo en equipo, demostrar la capacidad de ser capaces y trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad visual de nuestro territorio. En estos tiempos de pandemia, que también nos afectan a las personas que formamos parte de la ONCE,
más de 70.000 ciegos en el conjunto del Estado y alrededor de 3.500 personas en Euskadi, habéis sabido mantener el espíritu unido, trabajando firmemente por ese proyecto, el cual se ha visto recompensado. No veis ni un momento que la mejor recompensa que puede obtener una persona es aquella que se le da por su trabajo y por su tesón. En la ONCE, desde el primer momento que llamasteis a nuestra puerta, creímos y apoyamos este proyecto de Orchada. Os prestamos nuestro asesoramiento técnico y os enseñamos cuáles son las necesidades de las personas ciegas. Ese trabajo que desarrolláis está en el mismo orientado, en la misma dirección y transita el mismo camino que el del Grupo Social 11. No es otro que el de la inclusión. Tenemos entre todos y todas que trabajar, construir y vivir en una sociedad inclusiva, donde nadie quede atrás, donde nadie quede fuera y donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades de vida. Amigos y amigas de Orchadar, desde esta entidad con nombre de número en la que queremos cumplir dentro de poco 100 años y donde todos los días fabricamos muchas cosas, rehabilitación para personas ciegas, educación inclusiva, cultura y deporte para todos, donde fabricamos ilusión gracias también al trabajo que desarrollan alrededor de 20.000 vendedores vendiendo nuestros juegos responsables en nuestras calles. Os envío un fuerte abrazo. La ilusión puede con todo. Eskerrik asko, zuren lanagatik eta zorionak lagunok. Eskerrik asko, Roberto. Iremos de la mano en la implantación y en la sostenibilidad de este proyecto. Otras instituciones también van a hacer posible, sin duda, la sostenibilidad y decía implantación de este proyecto, como en este caso va a ser el Museo Chillida Leku. Eskerrik asko, Nausika, por estar hoy con nosotros. Te paso la palabra, Nausika. Eskerrik asko zuei, nirekin kontakteagatik eta ohore bat da hemen egotea eta bereziki olako proiektuak ikustea, aurrera joaten direla eta zoriondu nahi nituen bai zuen ikasleak eta irakaslegoa ere bai, ikusten da lan handia eta lan polita dagoela honen atzean, ez? Y nada, ya, bueno, he estado escuchando a Itziber que hablaba de fracaso escolar y simplemente comentar, como vengo desde el Museo Chillida Leku, hablar de la figura de Eduardo Chillida, que él, por ejemplo, él fue un, entre comillas, fracasado escolar, tuvo que abandonar los estudios, estaba estudiando en Marianistas, le echaron del colegio y a partir de ahí se fue construyendo y ahora en estos momentos es uno de los escultores más reconocidos a nivel mundial. Viene gente de todo el mundo a descubrir su obra y simplemente lo comento para que veáis que hay que creer, ¿no? Simplemente creer en uno mismo y seguir para adelante. Yo creo que estos proyectos, este proyecto en concreto es muy esperanzador. Y nada, yo creo que también esto es el inicio, ¿no? de una amistad, porque creo que vosotras y vosotros vais a venir al museo a conocer las esculturas in situ. Creo que es el momento, el proyecto ya ha tenido un recorrido y ahora inicia otro recorrido, ¿no? Que es el que esas esculturas también, esas reproducciones que vais a hacer puedan estar luego, puedan ser visitadas, tocadas y sentidas por personas con discapacidad visual y yo creo que para mí eso es maravilloso. Además, une todo lo que está dentro del pensamiento también de Chillida, ¿no? Lo social, la obra pública, la obra por y para la comunidad y yo creo que en ese sentido el proyecto va a tener todavía mucha trayectoria en un futuro y estoy orgullosa y contenta de que el Museo Chillida Leku sea un partner y un compañero de viaje en este viaje y en este proceso. Y de nuevo, pues reiterar mi enhorabuena, zorionak benetan guztiei. Eskerrik asko, Nausika. Me emocionan tus palabras y me emocionaron también el otro día las palabras de Ignacio Chillida, que nos llamó. Vamos a ir de la mano, por supuesto, y te agradecemos enormemente que nos des un espacio para poder implantar el proyecto. Eskerrik asko.
Nos encantaría dar paso a todos los compañeros que tenemos conectados, compañeros de Tecnalia, de Tabacalera, de la Red de Escuelas de Segunda Oportunidad, de Europe Direct, Donostia San Sebastián, de Fundación Empieza por Educar, pero ¿nos tenemos que ir? Bueno, antes vamos a agradecer enormemente a quienes son los protagonistas de este proyecto, ¿vale? Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los que están en esa sala, ¿vale? Que se oiga en la sala también, ¿vale? Un fuerte aplauso. Es que ricasco, chicos. Sois unos artistas. Y ahora sí, ahora nos toca hacer, en modo presencial nos juntaríamos y nos podríamos abrazar y todo, pero ahora nos toca hacer de modo online, entonces vamos a poner la mejor mirada, algunos los que estamos solos en un espacio, nuestra mejor sonrisa, ¿vale? Para hacer una foto de grupo. Nuestro equipo técnico que está por ahí, Ekai, Nigón, van a hacernos una foto de equipo, ¿vale? Con todas las caras en esta aplicación que nos lo permite. Bueno, benetan, eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik eta hemendik Ortzadarretik eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko, Manori.